y restauración. Buenas tardes, hermanos. Esta tarde en nuestra reunión de oración compartimos el mensaje de Isaías capítulo número 1 del 1 al 6. Este es mi texto. El tema, la rebeldía de Israel. Creo que estamos viviendo días muy particulares. Los creyentes y también las personas que nos rodean. Los creyentes, nadie prevé, por ser cristiano, decir que en estos días Dios no le ha hablado. Las escrituras de estos días son escrituras muy claras. Pablo ha dicho a Timoteo que en estos días vendrán tiempos salvajes. Sería la traducción bastante acercada al original. Como cristianos estamos obligados a leer las señales en los tiempos. En las escrituras, en el capítulo número de Isaías, dice visión de Isaías, hijo de Amón. Por todas partes la palabra que se puede aplicar en aquellos tiempos y también ahora es la palabra rebeldía, violencia sin freno en la creación, como testigo de la maldad del hombre. La falta de entendimiento y conocimiento son el pan de cada día. Hoy también, al igual que en Israel de antaño, la gente no entiende ni quiere hacerlo. Isaías 1:4 revela la causa de la rebeldía. Dice que es el pecado, dice que es la maldad, la depravación, el abandono de Dios, el derramamiento de su ira como consecuencia. Y como cosa relevante, Dios, a través de la palabra del profeta, revela lo que hay en el corazón de ellos. Si este fuera el diagnóstico del mundo en general, entonces como en el hoy, tal vez sería más común la lectura de esta palabra, pero también nos está hablando tanto a Judá como a Israel y también a cada creyente. Hoy es casi igual que en aquellos días, ¿sabes? Porque también para la iglesia hay una palabra. Para muchos esto es un castigo, para otros simplemente rebeldía y la manifestación de la ira. La mente está enferma, dice Isaías, y el corazón doliente en medio de esta pandemia. Retrocedamos en el relato. Isaías 1:2 dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué es esto, amable hermano y oyente? Criar es participar activamente en el proceso de crecimiento de alguien. En cuanto a la palabra, todo creyente de estos días debe entender que Dios ha sido bueno con la iglesia, pero nosotros, la iglesia, hemos dormitado en los bancos de nuestros cómodos salones, pretendiendo ignorar el tiempo que vendría. El Israel de aquellos tiempos iba a padecer mucho por su letargo, su falta de búsqueda de Dios, pero en lugar de entender que esto tenía que ver con su conducta, Israel lo tomó como un azote. Habían pasado muchos años desde que Dios les había dado su tierra, pero la rebeldía de ellos, aún de unos con otros, y su propia desobediencia les llevó a padecer y también a morir. Como resultado de esta desobediencia, en Israel murieron muchos. No pensemos que esta pandemia es solamente por el mundo incrédulo. Nosotros tenemos mucho que ver con la apatía del mundo conocido, a creer en los principios cristianos que profesamos, ya que en la vida cotidiana hemos dejado muchas veces el ejemplo valioso que acompaña una vida de fe. Quiero esta tarde hacerles una pregunta que nos puede dar una idea de cómo la iglesia está respondiendo al llamado de Dios en cuanto a nuestra vida se refiere. ¿Puede decir usted con sinceridad si tu manera de vivir es diferente a la del mundo? ¿O si tienes realmente una acabada visión de cuál es la diferencia que el mundo debe tener contigo? Si contestamos esta pregunta con sinceridad, obtendremos como respuesta la razón por la que el mundo se ha vuelto tan insensible a creer. La rebelión de aquellos días, como la de estos días, revela la ausencia de Dios, aún en la vida de los cristianos. Hermanos, si vamos a criticar al mundo por su estilo tan sucio de vivir, comencemos primero por mirar el interior de nuestros corazones, para observar cuál es nuestra auténtica fe.
Quiero recordarte, hermano, que el fariseo se acercó a orar al templo, pero reparó como justificativo su falsa religiosidad y vio al publicano como peor que él. Él oraba consigo mismo, recordando su estilo de religión como superior al del publicano arrepentido. Con gran sorpresa para los oyentes, Jesús culminó esta parábola diciendo: pero yo les digo que el publicano descendió del templo justificado antes que el fariseo. ¿Hasta dónde amamos el fariseísmo vestido de religiosidad, más justificada ante Dios que los pecadores perdidos que somos en realidad? Aún más, Jesús declara en otra escritura: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, ¿cómo entraréis en el reino de Dios? El justificado por la fe se avergüenza en sus faltas y desea de todo corazón cambiarlas, luchar, trabajar para que su vida sea fructífera para él, para los suyos y para los que ven su testimonio. Hay algunos aspectos de nuestra vida, de tu vida y de mi vida que escandalizan al mundo, y hacer que ellos elijan no creer por tu ejemplo. Isaías dijo: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Estas también son palabras del capítulo número 1. La confesión es decir lo mismo que Dios. Es necesario la reflexión en nuestra vida cristiana. Esto nos coloca cerca de Dios y nos permite que nuestra vida sea tal cual como debe ser. No pretendemos mostrar una vida que no vivimos, pero Dios ve tal cual somos. Estemos siempre dispuestos a lo que Isaías nos marca como una gran prioridad: limpiarnos y estar permanentemente a cuenta. Es un llamado de reflexión, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos, en medio de esta oscuridad y de dificultad, podamos ver realmente la mano poderosa de Dios hablándonos y obrando. Deseo que esta tarde el Señor te bendiga. Amén.